Gloria a Jesucristo nuestro Señor. El Señor sea muy bendecido. Hermoso momento de adoración hemos tenido a través de las alabanzas. Porque el Señor habita en medio de un pueblo que le alaba. Y esto podemos sentirlo. Porque su Espíritu estremece nuestros corazones. Nos fortalece, nos guía, nos enseña. Aleluya. Bendito es el Señor Jesús. Yo voy a compartir con ustedes en este día un mensaje que he titulado No bajes los brazos. Y le voy a invitar para que hagamos dos lecturas. Allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, desde el versículo 8, vamos a leer ese párrafo, que va hasta el 16. Éxodo, capítulo 8. Éxodo capítulo 17, desde el versículo 8 hasta el 16. Y la segunda lectura la vamos a tener en Deuteronomio capítulo 25. Por ahora vamos a leer primero Éxodo capítulo 17, desde el versículo 8. Si usted tiene Biblia, puede seguir la lectura atentamente. Y si no tiene Biblia y quiere escuchar, hágalo también atentamente. Yo leo Éxodo 17, 8, dice así: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Dónde estará? En la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Fíjese el último versículo, la última frase. Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ahora vamos a leer Deuteronomio, el capítulo 25, versículo 17 al 19. Deuteronomio 25, versículo 17. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Amén. Amén. Gloria a Jesucristo el Señor. El nombre de Dios es conocido en el pueblo de Israel como Jehová de los ejércitos.
Porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tuvo que sufrir muchas guerras y en cada una de ellas Jehová de los ejércitos estaba con su pueblo. Y el Antiguo Testamento es un proyecto, es una figura, es una sombra de lo que habría de suceder en el Nuevo Testamento donde nosotros estamos hoy. Israel tuvo muchas guerras físicas que dibujan lo que nosotros estamos sufriendo en este tiempo como guerras espirituales. Por eso define a Amalek como un enemigo de Dios de generación en generación. Hasta el día de hoy, el espíritu de Amalek tenemos que enfrentarlo nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Por lo tanto, nuestra preocupación debe ser aprender de estos pasajes y extraer de ellos toda la sabiduría que viene de parte de Dios para enfrentar nuestras propias batallas en el día de hoy. Hay algo muy interesante, es que cuando uno llega a la cumbre, se relaja. Moisés iba a la cumbre y sus brazos decayeron, se cansaron, se relajaron. Y en ese momento Amalek, el pueblo enemigo de Dios, le atacaba y prevalecía. Entonces, debemos entender que en nuestra vida ocurre eso cuando alcanzamos algunas cumbres, cuando alcanzamos algunas metas, nosotros nos relajamos. Si lo miramos en el plano natural, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, los estudiantes de la educación básica, el propósito de ellos es llegar a alcanzar la licenciatura del básico cuando llegan al 8º año y piensan que con eso lo han logrado, pero lo que no se dan cuenta es que ahora viene la enseñanza media, que es un poco más difícil. Y los estudiantes de enseñanza media, cuando terminan todo ese periodo de enseñanza, llegan a la licenciatura y piensan que eso es todo. Pero no saben que ahí comienza lo difícil en la educación universitaria. Y cuando los estudiantes universitarios luchan, se esfuerzan y creen haberlo conseguido todo porque alcanzaron un título, no se dan cuenta. Porque ahí comienza la verdadera lucha del hombre en la vida laboral, que no dura 3 años ni 4 años como la enseñanza, ni 5 años como la universidad, sino que dura toda la vida hasta que llega a una edad en que tenga que jubilarse o pensionarse. O también los jóvenes, cuando piensan que conquistar a una dama, esas se lo proponen como meta y lo alcanzan, se relajan y no saben que, o no se dan cuenta que el amor hay que alimentarlo a diario. Y cuando ellos se proponen casarse, en llegar a tener el matrimonio con su pareja, entonces dice, lo hemos conseguido. Y se relajan y no se dan cuenta que ahí comienza verdaderamente el trabajo. No en un casamiento, no en un matrimonio, sino que durante toda la vida hasta que la muerte los separe. Entonces, cada vez que nosotros alcanzamos una meta o llegamos a una cumbre, no podemos relajarnos, porque ahí comienza una nueva batalla. Por eso la lectura que se hizo al comienzo decía, y habiendo alcanzado todo, estás firmes. ¿Por qué? Porque después de una guerra viene la otra. Viene la otra. Y esta fue la experiencia del pueblo de Israel. Fíjense que ellos tuvieron 430 años viviendo en Egipto en un estado de esclavitud, donde el faraón se había enseñoreado del pueblo de Israel y le había esclavizado y lo estaba martirizando. Le estaba poniendo carga, sobrecarga, al punto que ellos tuvieron que clamar a Dios por un libertador. Y cuando llega Moisés como libertador de Israel, los saca de Egipto y piensan
que lo han alcanzado todo. ¿Por qué? Porque Dios les permitió una salida en la cual Dios mismo fue el que luchó por ellos y les sacó de la esclavitud. Contra Faraón no tuvo que pelear el pueblo de Israel. Fue Dios el que peleó contra Egipto, contra el Faraón y contra el sistema. Y cuando ellos salieron de Egipto, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto lleno de oro, tuvieron que huir porque el ejército enemigo les perseguía. Y cuando se toparon con el río, con el Mar Rojo, cuando se toparon con el Mar Rojo, entonces se frenaron. Y allí Dios le dio una instrucción precisa a Moisés. Toca con la vara las aguas, y las aguas se abrieron y el pueblo de Israel pudo cruzar el Mar Rojo en seco, porque Dios abrió una calle por el mar y ellos pudieron salir libres. Y cuando miraron atrás, se dieron cuenta cómo el ejército que les venía persiguiendo era tragado por el Mar Rojo, porque Dios había peleado con ellos, por ellos. Por lo tanto, se le conoce como Jehová de los ejércitos porque no es con espada, no es con ejército, sino con su espíritu, dice la palabra. Por lo tanto, Dios es el que pelea por nosotros. Sin embargo, cuando llegaron al desierto, fueron ellos los que tenían que pelear contra Amalek, que era un pueblo malvado, era un pueblo perverso. Fue tan perverso que les atacó por la retaguardia. Y ellos avanzaban donde iban los soldados, los varones, los fuertes adelante, y atrás iban las mujeres, los niños y los ancianos. Y ese pueblo tan perverso fue y les atacó por la retaguardia. Por lo tanto, era el momento entonces de que el pueblo de Israel tuviera que pelear, y ya no Dios directamente, porque Amalek representa las obras de la carne. Hay cosas que Dios hace, como por ejemplo al sacarlo de Egipto, Moisés representa a Jesucristo, nuestro libertador. El faraón que tenía esclavizado al pueblo de Israel representa a Satanás, el diablo. Israel representa al mundo que nos tenía atrapados. Pero cuando Moisés actuó es cuando Cristo nos libró de esa esclavitud, de la condenación y del pecado, de tal manera que esa batalla la peleó Dios por nosotros. Fue Jesucristo que consiguió la salvación, pero en nuestra vida diaria somos nosotros, usted y yo, los que tenemos que enfrentar nuestras propias batallas y vencer nuestros propios enemigos. Porque el mayor enemigo del hombre es su propia carne, porque en la carne, en el cuerpo, están las pasiones, están los deseos. Y allí es donde nosotros tenemos que comenzar a rendirnos a Jesucristo. ¿Para qué? Para que sea Él quien nos dé la victoria. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es cierto, Jesucristo nos liberó de la condenación del pecado, nos sacó del mundo, nos sacó de la esclavitud y ahora estamos caminando por este desierto. Pero en este desierto también Cristo quiere que nosotros seamos libres. Libres de esas pasiones, libres de esos deseos, libres de esas concupiscencias, libres de esas decisiones que nos llevan a ofender a Dios con nuestra vida de pecado. Y esa batalla tenemos que lucharla nosotros. Por lo tanto, Amalek es un espíritu que representa nuestras luchas en la carne. Y allí el pueblo de Israel tuvo que enfrentar estas luchas. Fíjense que en Éxodo 17 hay totalmente una fiesta, porque ellos habían sido liberados de Egipto. El pueblo el ejército de Egipto había sido tragado por las aguas. Ellos habían salido al desierto y estaban en fiesta, estaban muy alegría, tanto que María, la hermana de Aarón, comenzó a bailar, a danzar, se sentía muy alegre. Pero Satanás, el diablo, está dispuesto a convertir nuestra fiesta en guerra. ¿Por qué? Porque él, cuando nosotros nos relajamos, es cuando él quiere atacar directamente y comienza por la parte más débil. Fíjense que dentro de una congregación siempre
Siempre Satanás, el diablo, va a atacar al más débil. ¿Y quién es el más débil? No el más nuevo. El más débil es el que se relajó en la relación con Jesucristo, el que dejó de orar, el que dejó de leer la Biblia, el que dejó de asistir, el que se distrajo por un momento. Entonces allí viene Satanás, el diablo, y está dispuesto a destruir al pueblo de Dios por la retaguardia, porque es un enemigo perverso. Entonces él está dispuesto a convertir nuestra fiesta en una guerra. Israel no peleó contra los egipcios, pero sí tiene que pelear contra Amalek. Y Amalek es un espíritu que ataca después de la victoria. Fíjense que Redifim, como acá dice, Refidim, significa lugar de descanso, lugar de refrigerio, lugar de gozo. Ellos habían salido y habían llegado a ese lugar donde estaban descansando y decían: por fin somos libres de la esclavitud. Como nosotros podemos decirlo, hemos sido libres del pecado y de la muerte y de la condenación que había sobre el pecado. Pero no podemos relajarnos. No. ¿Por qué? Porque detrás de una batalla viene la otra batalla. Y cada batalla va a ser más difícil. Por lo tanto, tenemos que ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando hemos acabado todo, volver a estar firme, porque la batalla va a venir de nuevo. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, es un enemigo que no va a descansar. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ese buscando a quien devorar va a devorar siempre al más débil o al más distraído. No sé si ustedes ven Animal Planet. Cuando yo disfruto con esos documentales, veo a los depredadores que ellos siempre buscan a la presa más débil, al que se aparta del grupo, al más distraído. Eso lo dice la naturaleza, y en un sentido espiritual la Biblia dice que Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nos imaginamos, a Satanás acá como el león, está buscando al más débil. ¿Quién es el más distraído? ¿Quién es el que está orando menos? ¿Quién es el que está más preocupado de su negocio y no del reino? A ese va a atacar, a ese va a destruir. Por lo tanto, esa batalla de Amalek tenemos que pelearla nosotros. Nosotros. Esa es la diferencia que hace la victoria de Dios como Jehová de los ejércitos con la victoria diaria que debemos tener nosotros, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Por eso debemos vivir con la armadura de Dios puesta todo el día. Si lo que tuvieron que hacer ellos es cambiar su mentalidad. Cuando estaban en Egipto tenían mentalidad de esclavos, pero cuando salieron al desierto, guiados por la mano de Moisés, liberados de la esclavitud de Egipto, tuvieron que tomar y asumir una mentalidad de soldado, de militar, porque ellos tenían que estar dispuestos a enfrentar a todos sus enemigos, especialmente a este Amalek, que representa un espíritu diabólico que está atacando al pueblo de Dios en el día de hoy. Entonces, obviamente, Dios nos dará las armas necesarias para derrotar a Amalek. Pero quiero definir primero el espíritu de Amalek. ¿Qué es el espíritu de Amalek hoy en día? Primero, es un espíritu de duda. Un espíritu de duda. Cuando el pueblo de Dios duda, cuestiona lo que Dios puede hacer con nosotros, lo que Dios dijo, entonces estamos siendo atacados por el espíritu de Amalek. ¿Sabe? La duda es contraria a la fe. Y la duda es prestar oído a otras voces que no son las de Dios. Por ejemplo, en el huerto del Edén, Dios le había dicho al hombre, al varón y a la hembra, le dijo: el día que comieres de este árbol, morirás, así que no comas de él. Y viene otra voz y le dice: ¿con que Dios les dijo que si comen de ese árbol van a morir?
No, si no van a morir, coman nomás. Si Dios sabe que si comen van a ser como Dios. Y ellos prefirieron, oír la voz de Satanás el diablo, en esa oportunidad disfrazado en una serpiente, que creerle a lo que Dios le había dicho. Les hizo dudar. Y la duda es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, nosotros es necesario que estemos primero atentos a la palabra de Dios y segundo, confiar y creer que Dios va a cumplir todo lo que Él ha dicho, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Esto es un atributo de Dios. Dios es veraz, es verdadero. Lo que dice, lo cumple. Su palabra siempre se cumplirá. Por lo tanto, nosotros no podemos dar lugar a la duda, porque la duda es un ataque del espíritu de Amalek, que nos viene a hacer dudar o a cuestionar lo que Dios ha dicho de usted. Si Dios le dijo que le va a bendecir, Dios le va a bendecir. Si Dios le dijo que le va a sanar, Dios le va a sanar. Si Dios le dijo que le va a prosperar, Dios lo hará. Por lo tanto, siempre Dios le dará la victoria en la medida que usted le crea a su palabra. En esa medida, en la medida que le crea a su palabra. Por lo tanto, una de las facetas del espíritu de Amalek es un espíritu de duda. La segunda faceta del espíritu de Amalek es un espíritu de agotamiento. Fíjense que cuando Israel ya estaba en el desierto y ellos comenzaron a caminar por ese desierto, porque ¿cuál era la instrucción? Moisés tenía que sacar a Israel de Egipto, que estaba en la esclavitud, llevarlo por el desierto y hacerlo llegar hasta el monte de Jehová para que adoraran y le sirvieran a Dios. Ese era el propósito. Sacarlo de Egipto no para dejarlo en el desierto, sino que guiarle por el desierto para que llegaran hasta el monte de Jehová. Pero en ese transitar, en ese caminar, ellos obviamente se cansaron. Y ahí en el cansancio, en el agotamiento, es cuando viene este espíritu de Amalek y viene y lo hace con queja. Y el pueblo de Israel comenzó a quejarse. No tenemos carne, no tenemos pan, no tenemos agua. Y comenzaron a quejarse a tal punto que decían, mejor hubiera sido haber muerto en Egipto. Comenzaron a anhelar volver a su vida de esclavitud. Porque claro, el caminar cansa, pero el Señor es el que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Por lo tanto, confiar en el Señor, vamos a recibir esa fortaleza, esa fuerza, ese ánimo que nos ayudará a avanzar. El problema es que ellos habían perdido la comunión con Dios. Y ahí está el problema. Se agotaron y comenzaron a quejarse. Y la queja es señal, es síntoma, es evidencia del pecado que va a permitir un triunfo al espíritu de Amalek. Y el pueblo de Dios será derrotado cuando vivan en un espíritu quejumbroso. Se quejan por todo. Se quejan por todo. Porque la queja abre puertas de maldición. Pero también la gratitud abre puertas de bendición. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe ser un pueblo agradecido. Señor, gracias por la libertad. Estoy cansado en el desierto, pero gracias por la libertad. ¿Sabe lo que he pensado? Que si Dios en esta vida no nos diera ninguna bendición, no nos diera trabajo, no nos diera sustento, no nos diera salud, no nos diera nada, igual deberíamos ser agradecidos por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza una vida eterna frente a Él. Pero nuestro enfoque está puesto aquí en la tierra y no está puesto allá en las cosas de arriba, allá en el cielo. Si Dios no nos diera nada, estoy hablando en un aspecto muy pesimista.
Si Dios no nos diera salud, si Dios no nos diera alimento, si Dios no nos diera el aire para respirar, si Dios no nos diera nada, igual deberíamos decir gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz por nosotros, porque eso me garantiza la vida eterna. Aquí estoy sufriendo, pero tengo una eternidad junto a ti. La Biblia dice que los sufrimientos de este tiempo no podemos compararlos con la gloria venidera. Por lo tanto, en el pueblo de Dios debe haber gratitud y no quejas como hubo en el pueblo de Israel, porque esa es la forma como tiene para atacar el espíritu de Amalek. Pero ¿sabe? Hoy en la mañana estábamos orando. A propósito, no les vi hoy día en la oración a varios de ustedes, no les vi. Todos los domingos a las 10 de la mañana nos juntamos a orar en este lugar. Usted va a ser muy bienvenido. La invitación está hecha. En la mañana orábamos y me pidieron orar a mí. Me dijeron que orara por acción de gracias. Y pensé en cada bendición que el Señor nos da. ¿Sabe? Hasta el aire que respiramos es una bendición de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre se encarga de ensuciar el aire. Lo ensucia. El humo, el smog, lo desgasta. Pero Dios se preocupa de enviar el viento para limpiar el aire. Dios se encarga de poner las plantas para oxigenarlo. Y usted cada día que despierta, si está respirando, la Biblia dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. En cosas tan básicas no nos damos cuenta que somos una bendición de Dios. Entonces un pueblo agradecido va a abrir las puertas de los cielos para que Dios nos bendiga. Pero un pueblo quejumbroso va a abrir las puertas del infierno para maldecirnos. Fuerte, pero así es. Por lo tanto, el pueblo de Dios tiene que aprender a ser agradecido. Lo primero es un espíritu de duda. Lo segundo es un espíritu de agotamiento. Lo tercero es un espíritu de rebelión. Fíjense que la Biblia dice que el espíritu de Amalek, y lo leímos, será enemigo de Dios de generación en generación. ¿Por qué? Porque ellos, el espíritu de Amalek puso rebelión en el pueblo de Dios y la gente comenzó a murmurar de Moisés. Incluso su hermana María murmuró contra su hermano Moisés, que era el líder puesto por Dios en ese lugar. ¿Y qué pasó sobre ella? Vino una lepra, que es una tipología, es una figura de la maldición del pecado. Por lo tanto, la rebelión es un espíritu que viene del diablo, el espíritu de Amalek. Y en las congregaciones siempre quisiéramos que las cosas se hicieran mejor. Porque debemos hacer una diferencia. Esto yo lo he explicado el día jueves con los hermanos que estudian con nosotros. Cuando hablamos de la iglesia debemos distinguir entre el organismo y la organización. El organismo es lo que tiene vida propia y eso en la iglesia es un organismo. ¿Por qué? Porque la vida la da el Espíritu Santo de Dios, es el cuerpo de Cristo cuya cabeza es el Señor Jesucristo. Eso tiene vida propia y eso funciona a la perfección porque el Espíritu Santo la dirige. Y esa iglesia como organismo en la que Cristo viene a buscar y está diseminada o repartida en el mundo entero. Cristo viene a buscar a todos los que hemos creído que Jesucristo es el Señor. Pero localmente, en esta ciudad, bueno, y en cada ciudad, en cada pueblo, ese organismo se organiza en iglesias locales. Y las iglesias locales es la organización, donde hay alguien que la preside, que es el pastor, donde hay colaboradores, que son los líderes, donde hay gente que sirve, que son los diáconos, y donde hay una congregación. Y allí se toman decisiones, como por ejemplo, a qué hora hacer los cultos, si construimos o no construimos, qué día vamos a tener reuniones. Todo eso es una cuestión de organización. Y como organización, usted no puede que no esté de acuerdo con todas las decisiones del liderazgo. A mí me gustaría que el culto fuera a otra hora. A mí me gustaría que en vez de construir aquí, construyamos allá. Y usted va a estar en desacuerdo o vamos a tener conflictos, obviamente.
Sin embargo, en todas esas diferencias, usted no puede sublevarse contra la autoridad porque eso es rebelión. Y la rebelión es el espíritu de Satanás que antes de la creación embargó el corazón de Satanás. ¿Sabe quién es Satanás? Satanás era el querubín regalón, el que se encargaba de las alabanzas a Dios. Pero él, llegado el momento, quiso ser igual a Dios y quiso sentarse en el trono de Dios. Por lo tanto, esa rebelión fue castigada y fue echado de la presencia de Dios. Y Jesús dijo: vi caer a Satanás como un rayo a tierra. Y desde entonces se convierte en el príncipe de este mundo y rodea la tierra. Esa es la rebelión. Y con el mismo espíritu ha querido contagiar al hombre. Con que Dios les dijo: no, si ustedes van a ser igual a Dios. El mismo espíritu. Él quería ser igual a Dios. Y viene, infecta el corazón diciéndole: ustedes van a ser igual a Dios. Espíritu de rebelión. Cuando la gente quiere hacer las cosas a su pinta y no están dispuestos a someterse a la autoridad delegada por parte de Dios. ¿Sabe? Hay mucha gente que está sufriendo porque no respeta la autoridad. ¿Sabe? El respeto a la autoridad en esta generación se ha perdido. La gente ya no respeta a los policías en las calles. Los alumnos ya no respetan a los profesores en las aulas. Le atacan, lo golpean. Y en las congregaciones muchas veces se critica y se cuestiona la autoridad delegada de parte de Dios sobre el ministerio pastoral. Eso es rebelión. Las cosas pueden discutirse, las cosas pueden conversarse. Discutir no es pelear. Ya lo dije el día jueves. Podemos discutir una situación, podemos llegar a un acuerdo. Dentro de la organización eso está permitido. Sin embargo, la rebelión a la autoridad es un pecado. Sométase toda persona a la autoridad superior, porque no existe autoridad sino de parte de Dios. Por lo tanto, eso debemos entender. En la casa la autoridad son los padres y hay hijos en desobediencia, ¿verdad? En los colegios los alumnos no respetan a la autoridad que son los profesores. En las calles los jóvenes no respetan a la autoridad que es la policía. Y eso trae males sobre las personas y sobre la sociedad. Y ocurre exactamente también en la iglesia. Hay muchas iglesias que han sido divididas a causa de la rebelión. Y hay líderes que se han creído mejor que el pastor y han tomado un grupo de personas, se la han llevado y han creado otra congregación en ese lugar. Si esa otra congregación fue creada sobre la rebelión, no le espera otra cosa que la rebelión en sí mismo, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por lo tanto, nosotros debemos, si vamos a salir de una congregación, salgamos bajo bendición. Digamos, le voy a cambiarme a ese lugar porque el domicilio me es más cercano, porque me acomoda más, lo que sea, pero salga bajo la bendición, no en rebelión. ¿Y por qué la rebelión? Es un espíritu diabólico de Amalek. Entonces, la guerra de Amalek iba a ser de generación en generación. Nosotros no estamos físicamente peleando o haciendo guerra contra un pueblo llamado Amalek, sino estamos luchando contra el espíritu de Amalek que viene a poner duda, viene a sembrar la duda, viene a poner o a aprovecharse de nuestro cansancio, de nuestro agotamiento y pone ideas en nuestra mente que son rebelión contra la autoridad. Esa es la forma como Satanás, el diablo, pretende destruir al pueblo de Dios en estos días. Cuando caminamos bajo autoridad, los cielos se nos abren. Eso es interesante. Cuando nosotros estamos bajo autoridad, por lo tanto, la bendición de Dios nos alcanza a nosotros porque nosotros entonces vamos a ejercer con autoridad. ¿Sabe lo que es la autoridad? La autoridad es el derecho para usar el poder. Dios es todopoderoso. Dios es poder y dejó su poder para que nosotros lo usemos. Y es fácil, que es cosa de recordar un versículo bíblico que dice: estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán.
echarán fuera demonios. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Fíjense, toda una manifestación de poder cuando estemos bajo autoridad. Cuando tengamos el derecho para usar el poder de Dios. Por lo tanto, caminar bajo autoridad es ver los cielos abiertos con bendición sobre nuestras vidas. También el espíritu de Amalek representa la carne. Porque Israel no luchó contra Egipto. Fue Dios quien lo hizo. Y en la lucha que Dios tuvo a través de Moisés representa la salvación. Egipto, el faraón, el diablo y el sistema eran representaciones, eran figuras de lo que ocurrió en este día. Era como el diseño, el proyecto, el plan máster que Dios tenía para este tiempo. Porque lo mismo que vivió Israel en esclavitud es lo mismo que nosotros hemos vivido en este tiempo. Estuvimos esclavizados en el mundo, Satanás nos tenía atrapados en el sistema, pero Cristo vino y bajo la revelación del Espíritu nosotros hemos creído y hemos salido del mundo para tener una vida nueva. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no somos esclavos, ya somos soldados, ya somos de la milicia de Jesucristo. Estar dispuestos a luchar con Jesucristo en nuestra vida contra las obras de la carne. Por lo tanto, en este mundo nosotros vamos a tener luchas, peleas, guerras, pero sobre todas las cosas, quien debe dominar nuestra vida, nuestra mente, es el Espíritu Santo de Dios. Porque si bien es cierto, Dios no va a pelear por nosotros, sino que son nuestras propias luchas, Él ha dejado su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que bajo su dirección nosotros seamos victoriosos. Quien decide dejar el pecado es usted. Pero quien le fortalece para dejar ese pecado es el Espíritu Santo. Pero la decisión la toma usted. Fíjense que yo ponía esta ilustración. Esta es una ilustración para los que están en casita, solo una ilustración. Si hay una persona que en el mundo era esclavo de la pornografía, por ejemplo, se convierte a Cristo y está viendo en la televisión una película, por ejemplo, y repentinamente aparece una escena pornográfica, ¿no es el Espíritu Santo el que va a pelear por él? Es él que tiene que pelear contra la pornografía. Él no podría ponerse a decir, Señor, que cambie la imagen, Señor, apaga la tele. No, es él el que tiene que tomar el control remoto y apagar la tele. Él tiene que tomar la decisión. Pero es el Espíritu Santo el que le fortalece para tomar esa decisión. Por lo tanto, la voluntad depende del hombre. La decisión depende del hombre. Pero somos nosotros que al decidir debemos ser gobernados, dirigidos, dominados por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, de nuestra esclavitud del pecado, del mundo, de la condenación, nos salvó Jesucristo. Pero de estas luchas diarias, el que tiene que tomar decisiones es usted y yo. Usted allí en la casita tiene que vencer esa, ¿cómo decirlo?, esa flojera que prefiere ver el culto por la televisión y no levantarse para ir a la iglesia. Usted tiene que vencer, no va a ser el Espíritu Santo. Pero usted, lleno del Espíritu Santo, va a ser capaz de vencer esa negligencia. Ahí está mejor, porque flojera sonó feo. Esa negligencia, ¿qué otra palabra podríamos usar? Flojera nomás. Pereza, esa pereza. Claro, porque a veces da lata y levantarse, ir a la iglesia. Pucha, estoy tan cómodo aquí. Sí, puedo orar aquí en la casa. Pero ¿sabe qué fortaleza nos da el estar unido al cuerpo de Cristo? Cuando juntos nos unimos y adoramos el nombre del Señor. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos están juntos y en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya, aleluya. Usted en la casita no forma parte del cuerpo. Es un observador. No es un protagonista.
pero sea protagonista de esta bendición. Así que la invitación es para los que están en casita. Intégrense al cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, cuando llegamos a la cumbre, nos relajamos. Amalek es el enemigo que nos llevará a la cumbre, pero en ningún momento debemos bajar los brazos. ¿Por qué digo que Amalek es el que nos va a llevar a la cumbre? Porque Dios nos va a permitir vencer en esa batalla para pasar a un nivel superior. Por lo tanto, si lo miramos en un sentido natural, los niños en la educación básica se les hace pruebas y le preguntan cuánto es 1 más 1 allí en el primero básico. Y ya como en el tercero le pregunta cuánto es 7 por 7. Y ya como en octavo básico le hacen suma de fracciones. Qué difícil para ellos, pero para nosotros que lo pasamos es una facilidad, ¿verdad? Y luego en la enseñanza media viene la prueba más difícil, una prueba de álgebra. Pero en la universidad van a ver los logaritmos. O sea, cada día va a ser más difícil, pero cada prueba nos permitió subir de nivel, avanzar. Y cuando llegamos a una cumbre, a una meta, no podemos bajar los brazos. No podemos relajarnos en ninguna manera. ¿Por qué? Porque lo que viene va a ser más fuerte. Y esa es la vida de la iglesia. Cada día tendremos más dificultades, cada día tendremos más problemas. Pero cuando somos fortalecidos por el Señor, entonces los problemas, las pruebas, las dificultades, las superaremos con facilidad. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro ayudador, el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, Él es el que nos da la gracia, la sabiduría para tomar decisiones sabias. La pregunta sería, ¿cómo derrotar a Amalek? ¿Cómo vencer al espíritu de Amalek que se manifiesta en este día? Primero, digo primero para los que están anotando, porque veo gente que está ahí con el lápiz. Debemos cambiar nuestra mentalidad. Debemos cambiar nuestra mentalidad de esclavo a soldado. Un cambio de mentalidad. ¿Sabe? Cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado, lo que necesitaba era consuelo. Ánimo, hermanos, y Dios nos va a sacar algún día. Qué consuelo más maravilloso, porque el consuelo es para los derrotados. Pero cuando cambia la mentalidad, usted ya no necesita consuelo. Uno le va a decir a un comando, a un soldado, pobrecito. No se va a sentir mal porque él está dispuesto a batallar, a luchar, a guerrear. Por lo tanto, tiene que llegar el momento en que nosotros dejemos de necesitar ese consuelo. ¿Por qué? Porque hemos madurado. Hemos cambiado de mentalidad. Ya no soy un esclavo, ahora soy un soldado de Jesucristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por nosotros, tenemos que rogarle al mundo, reconcíliense con Dios. Como ya yo no necesito consuelo, ahora yo soy el que tengo que dar consuelo. Cambie su mentalidad. Ahora usted es el que tiene que consolar a otro. Usted tiene que consolar a otro. Entonces eso es crecimiento, eso es un cambio de mentalidad. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que salir a pelear. Tenemos que salir a pelear de tal manera que estemos preparados para hacerle frente a Satanás, el diablo. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. De tal manera que Satanás, el diablo, diga, me metí con el enemigo equivocado. Me metí con el enemigo equivocado. Yo pensaba que estaba débil. No. Y tuvo que huir él. Por eso tenemos que estar firmes. Tenemos que salir a pelear. No tenemos que arrancar. No tenemos que eludir la lucha. No. Y hay gente que dice, sácame de esta prueba. No, Señor, ayúdame a pasar esta prueba. Eso es lo que dice Santiago. Cuando hayan pasado la prueba, recibirán la corona de vida. Por lo tanto, la prueba tenemos que pasarla. Si en la escuela, en el liceo, en la universidad, para que aprueben, necesitan pasar la prueba. Necesitan pasar la prueba, no pueden eludirla, porque los que no hacen la prueba no serán promovidos. Por lo tanto, nosotros también en nuestra vida
tenemos que pelear nuestras guerras, tenemos que pasar nuestras pruebas, pero tenemos que pasarla con una mentalidad diferente. Ya no una mentalidad de esclavo, sino una mentalidad de soldado. Ya no que yo necesito el consuelo, pobrecito, la situación que tú estás pasando. No, en la verdad que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas. Y esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Por lo tanto, en el propósito de Dios nosotros estamos llamados a ser soldados, ya no esclavos, a cambiar nuestra mentalidad. Por lo tanto, cambiamos nuestra mentalidad, salimos a pelear. De hecho, la Biblia dice que el enemigo vendrá por un camino, pero huirá por 7. Esto significa que nosotros estamos preparados para hacer frente al espíritu de Amalek. Esto significa que nosotros ahora somos soldados con mentalidad diferente. Tercero, debemos entender el poder de la cobertura espiritual. Mire, este es un concepto, la cobertura espiritual, que se usa en muchas predicaciones, que no está en la Biblia, pero que está implícita en la Biblia. La cobertura espiritual es estar sujeto bajo autoridad. Así de simple. Por lo tanto, la autoridad de Moisés era el Dios mismo, pero la autoridad del pueblo de Israel era Moisés. Y esto muchas veces nos va a pasar. Fíjese que la historia dice que cuando Amalek entró en guerra con Israel, primero le atacó por la retaguardia. Atacó a los niños, a las mujeres y a los ancianos. Era un enemigo perverso. ¿Y sabe lo que hace Moisés? Le dice a Josué. Entonces Josué estaba bajo la cobertura de Moisés, bajo la autoridad de Moisés. Le dice a Josué: anda, elige varones y pelea con ellos, que yo voy a la cumbre de la montaña, a la cumbre. Y no es que Moisés le estuviera haciendo el quite a la guerra, sino que Moisés entendía perfectamente que primero las guerras se ganan en Dios y luego se manifiestan acá en la tierra. Y la Biblia dice que cuando Moisés levantaba sus brazos, Israel prevalecía. Pero cuando a él se le cansaban los brazos, Amalek prevalecía. Por lo tanto, la decisión en la presencia de Dios debe ser no bajar los brazos. No bajar los brazos. ¿Y qué pasó? Que cuando a Moisés se le cansaron los brazos, vinieron dos personas, dos líderes que estaban bajo la cobertura espiritual de Moisés, que eran Hur y Aarón. Hur y Aarón eran dos personas que sentaron a Moisés sobre una roca y le levantaron los brazos. Interesante de quién se rodeaba Moisés, de gente que le apoyara, de colaboradores. Quizás esta sea una estrategia para que usted sea victorioso. Tiene que saber elegir a la gente con la que usted se junta. ¿Cuál es el tema de conversación? ¿Cuál es la forma de conversar? ¿En qué se enfoca la amistad? Quizás tenga que dejar algunas amistades y al Señor le dé sabiduría para hacerlo. Pero Moisés se hizo rodear de gente que le iba a apoyar y le iba a levantar los brazos. Lo otro interesante que me parece a mí es que lo sentaron sobre una roca. ¿Y sabe quién es la roca? Corintios dice que la roca de la cual salió agua y la roca a la que se sentó Moisés era la roca que seguía a Israel, y dice la roca era Cristo. Entonces, fundamentado en Cristo, levantando los brazos, Israel tuvo la victoria. Y no es que Moisés le hiciera el quite a la guerra, sino que él sabía que la guerra se gana primero en la presencia de Dios y luego se va a manifestar aquí en la tierra. Por lo tanto, el pueblo de Israel fue victorioso mientras los brazos estuvieron en alto. Por eso a este pasaje le puse, o a este mensaje le puse: no bajes los brazos. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros bajamos los brazos, eso es síntoma de decaimiento, de agotamiento. Y allí es donde viene el espíritu de Amalek. ¿Para qué? Para hacernos dudar, para hacernos caer, para derrotarnos, porque Él está dispuesto a atacar a los débiles. Entonces, cuando nosotros nos debilitamos, sigamos confiando en el Señor, porque en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dijo el apóstol Pablo, porque él había entendido que en nuestra debilidad tenemos que presentarla en la presencia de Dios para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Por lo tanto, esa es la forma de ganar nuestras guerras. No bajes los brazos. ¿Por qué? Porque la roca es Cristo y fundamentado en Él, nosotros vamos a tener garantizada nuestra victoria. ¿Qué significa bajar los brazos? Cuando bajamos los brazos en la oración, ya no oramos como antes, estamos bajando los brazos. Cuando ya no venimos a la iglesia como antes veníamos, tan frecuentemente y con tantas ganas, ahora de vez en cuando, estamos bajando los brazos. Cuando ya dejamos de ser generosos, estamos bajando los brazos. Cuando dejamos de leer la palabra de Dios, estamos bajando los brazos. Entonces las prioridades tienen que cambiar. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios y después yo. Cuando Dios es primero, cuando Dios es único en nuestra vida, tenemos garantizada la victoria. Yo sé y no debo desconocer que muchos de ustedes tienen que estar pasando momentos difíciles. Un problema de familia, problema de economía, problema de relaciones, problema de ánimo, problema de enfermedad. Pero sabe, yo le digo en esta hora, no baje los brazos. Y yo voy a invitarle que pase a este lugar, pase a este lugar. No sé cuál sea su problema, no sé cuál es su necesidad, pero yo quiero decirle que en su problema, en su necesidad, en su aflicción, en su angustia, Jesucristo quiere que levante los brazos en su presencia. Aleluya. Usted puede ir pasando y les voy a decir algo más. ¿Sabe? En el tiempo antiguo, cuando la gente tenía que cruzar el desierto y salían los asaltantes, le decían manos arriba, manos arriba, manos arriba. ¿Y sabe por qué surgió o nació ese concepto? Era porque en el tiempo antiguo existía el pacto de sangre. El pacto de sangre en que dos personas se juramentaban fidelidad y ayuda y se rasgaban, se hacían una herida en la palma de la mano y ambos juntaban su sangre y hacían un pacto de sangre en el que tú y yo nos vamos a defender más allá de la muerte. Un pacto de sangre. Si alguien te hace daño, yo te voy a vengar. Y si alguien me hace daño a mí, tú me vengarás. Y allí estaba el pacto de sangre. Entonces los asaltantes, cuando querían robarle a alguien o querían matar a alguien, les decían: muéstrame tus manos, manos arriba. Porque si tenían un pacto de sangre, entonces no le podían hacer daño, porque sabían que el vengador se iba a vengar de aquello. Fíjense en ese detalle. Cuando Cristo resucitado se apareció entre sus discípulos, les dijo: mirad mis manos, miren mis manos. Entre Cristo y nosotros hay un pacto de sangre. Por lo tanto, cuando Satanás, el diablo, venga a derribarte, tú levantas las manos al cielo, que el vengador está dispuesto a ayudarte. Él te dará la victoria. Cristo ha hecho con nosotros un pacto de sangre. Por lo tanto, no bajes las manos. Levanta tus manos, levanta tus manos. Aleluya, te bendecimos, Señor. Y en esta hora, yo bendigo en esta hora, Señor, aleluya, a cada uno de mis hermanos, Señor, que ha pasado a este lugar, a los que están allí levantando sus manos, a los que están ahí en la casa levantando sus manos, para que tú les socorras, Señor, para que tú les bendigas,
Señor, Señor, bendice, Señor, las relaciones de familia. Restaura los matrimonios, Señor. Restaura la economía, mi Dios. Restaura la salud de la gente, de tus hijos, en el nombre de Jesucristo. Yo sé, Señor, que cada uno, Dios, está sufriendo su propio problema, está luchando su propia guerra. Pero no permitas que el espíritu de Amalek le desanime, le haga dudar, le venga a hacer cuestionar esta palabra poderosa que tú has dicho sobre tus hijos. Señor, que tú le darás la victoria, porque tú dijiste: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, tu victoria es nuestra victoria, Señor. En el nombre de Jesucristo, derrama bendición sobre estas vidas. Señor amado, responde al clamor de cada corazón. Señor amado, bendícele, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas en su necesidad, en su aflicción. Bendice, Señor, a los que están allí en la congregación, en los asientos y también allí en la casa. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, bendícele, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Jesucristo. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. No bajes los brazos. Aleluya. Recibe la adoración. Nos rendimos a ti. Te entregamos toda alabanza. Gracias, 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 Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Ahora, esos brazos levantados, comiencen a golpear el uno contra otro para dar este aplauso de palmas. Aleluya, en alabanza al Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria al que vive. Gloria al que vive. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, porque tú tienes cuidado de nosotros. Tú nos llevas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Gracias porque tuya es la victoria. Gracias, 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 mi Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Aleluya.